nosotros estamos precisamente enfocándonos a lo que es este ministerio, recordemos de que el Ejecutivo precisamente está conformado por presidente, vicepresidente y asimismo pues sus demás ministros. De ello, pues también nosotros tenemos a bien el poder ahondar un poco más en cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es aquella parte fundamental precisamente del Ejecutivo en la cual nosotros vamos a ver enfocado precisamente todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en cuanto a aquella funcionalidad del Estado, precisamente con aquellas relaciones con otros estados y asimismo con, en su momento, algún otro tipo de organismo internacional. Entonces, cuando nosotros hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente nosotros vamos a tener en cuenta que va a ser en su momento la institución encargada de poder velar precisamente por aquellas embajadas, consulados, cancillerías que nosotros pues ya habíamos tenido a bien el poder platicar. Ahora, cuando nosotros hablamos precisamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente tenemos que saber nosotros ante precisamente quién está presidido el mismo. Indica entonces esta diapositiva que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos indica acá que es la dependencia del organismo ejecutivo bajo la dirección del presidente de la República, a quien según la ley del organismo ejecutivo corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Vemos entonces cómo precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya nos indica acá, precisamente nos da ya en sí el punto de a qué refiere o cuáles son sus principales funciones. Vemos entonces que va a ir en torno a todo lo relacionado al régimen relativo a las relaciones internacionales, ¿verdad? Como cualquier otro ministerio, en su momento, pues también vamos a tener acá presidido por el presidente de la República de Guatemala. Vemos entonces acá, pues, algunas de las funciones iniciales que poco a poco vamos a ir desarrollando, derivado de cómo es que funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, también vamos a hablar precisamente de estas relaciones que existen entre Guatemala y otros estados que van a ser precisamente coordinadas por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando nosotros precisamente hablamos acá, como nos indica esta diapositiva, por ser la representación diplomática del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la nacionalidad guatemalteca, vela por el cumplimiento de la ley de migración, demarca y preserva los límites del territorio nacional, negocia y resguarda los tratados y convenios internacionales, defiende los intereses del país, formula políticas y acuerdos de integración o cooperación, entre otras muchas funciones. Vemos entonces cómo en este segundo párrafo, pues, precisamente, continuamos con estas funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos de que nosotros precisamente estamos hasta cierto punto pues regulados también por una serie precisamente de acuerdos, de convenios internacionales, y precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es precisamente el ente que lleva a cabo también asimismo pues el resguardar dichos tratados. ¿Por qué? Porque en su momento pues vamos a ver cómo también Guatemala puede ser sancionado precisamente por el no aplicar dichos convenios de los cuales ha ratificado. Vemos entonces precisamente cómo las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores abarcan en su momento tanto lo que es el resguardar los derechos de aquellos guatemaltecos en el extranjero, el poder velar precisamente por el cumplimiento de cada uno de los convenios que son ratificados por Guatemala, y asimismo, pues como ya habíamos indicado, todo lo referente precisamente a esa formulación de políticas de régimen jurídico internacional. Y ya precisamente para poder ir avanzando dentro de esta diapositiva, vemos en este tercer párrafo que nos indica que para el adecuado desempeño de estas funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con representaciones alrededor del mundo a través de sus embajadas, consulados honorarios y representaciones
permanentes ante organismos internacionales. En Guatemala tiene una sede central en la ciudad capital, así como una delegación departamental en Huehuetenango. Vemos entonces cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores únicamente no se basa en un espacio físico únicamente en Guatemala. Vemos precisamente cuando nosotros hablamos de esas relaciones entre Guatemala y otros estados, precisamente allí es donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de estos consulados, a través de las embajadas, a través de los consulados honorarios, precisamente extiende dichas funciones. Asimismo, pues acá nosotros en la ciudad capital, pues podemos encontrar el Ministerio de Relaciones Exteriores precisamente en zona 10. Más adelante vamos a dar la dirección exacta de donde nosotros podemos encontrar precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y llevar a cabo una serie de diferentes tipos de asuntos que nosotros tengamos, tanto acá en Guatemala como los que se pueden llevar a cabo precisamente en los consulados o en las embajadas en otros países. Muy bien, continuemos entonces. Siempre hablando un poco acerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es pues nuestro tema a tratar el día de hoy, pues también nosotros vamos a hablar un poco acerca de cómo es que surge realmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que es un ministerio que realmente, de alguna manera, pues por el mismo hecho de las relaciones que se tienen entre estados, ha tenido la necesidad en su momento de existir, de poder precisamente coordinar todo lo referente a la diplomacia. Pero acá, precisamente, vamos a establecer de que no siempre se tuvo un Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que anteriormente, pues también se le había asignado en su momento un nombre distinto. Bueno, entonces, ¿dónde comienza la historia precisamente del Ministerio de Relaciones Exteriores? Vemos acá que a partir del siglo XIX, inmediatamente después de la independencia, fue organizada paulatinamente la administración pública. Primero el Estado de Guatemala como parte integrante de las Provincias Unidas de Centroamérica y después a partir de 1847 como república independiente, libre y soberana para la administración de los negocios públicos. Los diferentes ramos de la administración fueron organizados en secretarías. Vemos entonces que todavía no eran ministerios, sino eran secretarías. Y nos indica acá que de acuerdo a la denominación española, esta terminología incluyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que conservó esta denominación después de la Revolución del 20 de octubre de 1944, como puede verse en la Ley del Organismo Ejecutivo, contenido en el decreto número 47 de la Junta Revolucionaria y emitido el 27 de diciembre de 1944. Vemos entonces cómo precisamente desde lo que es la independencia, pues se veía la necesidad precisamente de crear un ente para poder de alguna manera desarrollar todo este tipo de funciones en representación del Estado de Guatemala frente a otros estados u organismos internacionales. Vemos entonces cómo según la práctica, cómo según precisamente la denominación española, pues nos indicaba precisamente como una secretaría, específicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero poco a poco, según la historia en su momento del Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a ver en qué momento precisamente se le denomina como hoy nosotros la conocemos. Bueno, este segundo párrafo nos indica de que no obstante el periodo de vigencia fue corto, ya que al entrar en vigor la Constitución de la República del 15 de marzo de 1945, ese ordenamiento constitucional ya no hablaba de secretaría, sino de ministerios de Estado. Por tal motivo, el Congreso de la República promulgó una ley del organismo ejecutivo emitida en el decreto 93 del Congreso de la República de fecha 25 de abril de 1945, en la que por primera vez se habla de un Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien, entonces precisamente es en este punto preciso donde acá precisamente se le da ese nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores, a diferencia que se le denominaba anteriormente como una secretaría. Una secretaría, como ya habíamos hablado acá, precisamente de Relaciones Exteriores. Muy bien,
continuemos entonces. Siempre hablando precisamente un poco de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a hablar ahora de las autoridades actuales que se encuentran al frente de dicho ministerio. Este ministerio entonces va a estar a cargo precisamente de un ministro y nos indica acá que el ministro de Relaciones Exteriores el Ministerio de Relaciones Exteriores es dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores o canciller. En la actualidad, el titular de la cartera es el embajador Mario Bucaro Flores. También tiene 4 viceministros, los cuales lo auxilian. Y pues precisamente vamos a tener dentro de ellos diferentes tipos de funciones dentro de la Cancillería. Tenemos el embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, embajador Eduardo Enrique Hernández Recinos, la embajadora Aba Atsum Arevalo Tribuler de Moscoso y la embajadora Shirley Denise Aguilar Barrera. Precisamente, entonces, estos son las personas que se encuentran al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente. Entonces, tenemos ahí quienes están al frente del mismo. Muy bien, funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya mencionamos algunas de ellos. ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde podemos nosotros ver este fundamento? Muy bien, nos indica acá, según el reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, el acuerdo gubernativo número 415-2003, en su artículo número 3, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde, indica acá, las funciones generales y funciones sustantivas establecidas en el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo y las que en ejercicio de la función asignada por el Presidente de la República en el artículo 183, inciso O de la Constitución Política de la República. Muy bien, entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros dicho fundamento? Precisamente, tanto en lo que es en su momento el reglamento interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, como también lo establece, ya indicamos acá, el artículo 38 de la Ley de Organismo Ejecutivo. Precisamente, pues, la Ley del Organismo Ejecutivo, pues acá la tenemos a la mano, nos va a dar precisamente todo lo relacionado a el funcionamiento y cómo es precisamente que se divide el Ejecutivo en los diferentes ministerios. Vemos entonces acá que nosotros podemos encontrar cada una de las diferentes funciones de cada uno de los ministerios, incluyendo acá, como lo indica el artículo 38, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, acá vamos a tener nosotros todas las funciones desarrolladas, cada una de ellas, pero que nosotros vamos a mencionar acá solo las más importantes o en su momento las que tienen mayor trascendencia. Muy bien. Entonces, acá vamos a encontrar algunas. Nos indica la diapositiva otras funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles vamos a encontrar? Podemos encontrar lo que es coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversión, de préstamos, de turismo, medio ambiente, de transporte, de comunicaciones, de ciencia y tecnología, de integración económica, etc. Asimismo, también tenemos el dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Asimismo, también tenemos otras relacionadas con el desarrollo económico, científico, tecnológico y ambiental y con el proceso de globalización económica. Muy bien, entonces tenemos acá realmente un listado de todas aquellas funciones precisamente de que van enfocadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente cómo es que el Estado frente a otros estados se van a llevar todas estas negociaciones, asimismo, como ya indicamos, también en cuanto a poder tener ese tipo precisamente de comunicación y precisamente de negociación con otros estados. Muy bien, tenemos acá entonces las más importantes. Igual, nosotros ya sabemos que las vamos a encontrar también, asimismo, en el artículo 38 de nuestra Ley del Organismo Ejecutivo.
Tenemos acá algunas otras, como es dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o multilaterales de carácter político, social, cultural y otras áreas señaladas en la literal anterior. Tenemos también otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y el proceso de globalización política. Atender lo relacionado con información y comunicación internacional de carácter oficial. Estudiar y analizar el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos, económicos, ambientales, comerciales y financieros a nivel de países multilateral y globalmente. Vemos entonces cómo tenemos acá un listado precisamente de cada una de estas funciones que se llevan a cabo tanto de forma interna dentro del Estado de Guatemala como forma externa dentro de cada uno de los consulados, de las embajadas que ya habíamos indicado. Muy bien. Hablamos también en su momento de qué trámites se pueden llevar a cabo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a encontrar entonces aquellos trámites que podemos realizar nosotros dentro del Estado de Guatemala y otros que vamos a llevar a cabo precisamente fuera del Estado, a través de las embajadas y de los consulados. Dentro, precisamente, del Estado de Guatemala, pues vamos a tener algunas que van a ser un poco más, hasta cierto punto, para ciertos requisitos y cumplirlos en el extranjero, en otros estados, o asimismo, pues nosotros vamos a encontrar en el extranjero ciertos trámites que nosotros normalmente haríamos en el Estado de Guatemala. Muy bien. En el exterior, entonces, ¿qué podemos encontrar? Primero, vamos a encontrar la inscripción de nacimientos, inscripción de matrimonios, inscripción de defunciones, documentar a guatemaltecos menores de edad, una asistencia en búsqueda de personas desaparecidas, la asistencia a guatemaltecos detenidos, la asistencia para repatriación de guatemaltecos fallecidos o en situación de alta vulnerabilidad, emisión de pasaportes, renovación de pasaportes, emisión de tarjeta de identificación consular, pase especial de viaje, solicitud de visa guatemalteca, solicitud de información pública. Vemos entonces, todas estas nosotros las podemos llevar a cabo entonces, como repito, dentro de un consulado o dentro de una embajada en su momento en el exterior. Recordemos entonces que cada uno de ellos tienen diferentes funciones. Uno es de mayor jerarquía que el otro. Pero recordemos también de que hay embajadas en las cuales, dentro de las mismas, nosotros vamos a encontrar oficinas consulares, precisamente las que van a tener a bien el poder facilitar cada uno de estos trámites a los guatemaltecos en el extranjero. Muy bien, ahora, ¿qué trámites podemos nosotros realizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero acá en Guatemala? Muy bien. ¿Cuáles podemos encontrar? Tenemos legalización de certificaciones extendidas por los registros civiles, legalización de constancia de carencia de antecedentes policíacos, legalización de constancia de carencia de antecedentes penales, legalización de documentos en los que interviene un notario público, legalización de documentos extendidos por otros profesionales en el ejercicio particular, la legalización de títulos o diplomas universitarios, legalización de diplomas o certificaciones de estudios de educación primaria o secundaria, legalización de traducciones, etc. Tenemos entonces cada uno de estos otros trámites que se pueden llevar a cabo acá en Guatemala. Pero ahora bien, ¿para qué nosotros necesitaríamos precisamente legalizar documentos que son emitidos y que ya llevan hasta cierto punto un grado de certeza acá en Guatemala? Precisamente esto se hace con el fin de poder nosotros utilizar dichos documentos, pero en el extranjero, y que sean reconocidos precisamente en el extranjero a través de la legalización que les da el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que son documentos que van a tener a bien el poder demostrar una certeza en el exterior. Asimismo, nosotros recordemos de que también a través precisamente de ciertos documentos, contratos que se llevan a través precisamente de personas en el extranjero, para que surjan efectos en Guatemala, pues tenemos los pases de ley o ahora también tenemos nosotros lo relacionado a la apostilla. Precisamente a eso es que nosotros
enfocamos cada uno de estos trámites que se hacen acá en Guatemala precisamente para poder hacer valer dichos documentos en el extranjero. Por eso es que vemos todo este listado de diferentes legalizaciones en diferentes tipos de documentos, tanto públicos como privados. Muy bien. ¿Dónde encontramos entonces nosotros físicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, acá en Guatemala, pues vamos a encontrarlo en la Segunda Avenida 4-17, zona 10 de Guatemala. Pero recordemos también que al inicio nosotros habíamos indicado que teníamos una segunda oficina acá en Guatemala, como lo es también el hecho de que en el extranjero se va a llevar a cabo precisamente cada una de sus funciones a través de los consulados y las embajadas. Muy bien. Tenemos también lo referente a los requisitos para ser ministro de Relaciones Exteriores. Recordemos que nosotros ya vimos todo lo referente a la carrera diplomática. En su momento, pues la carrera diplomática, vamos a encontrar el fundamento de cada uno de estos requisitos en el decreto ley número 148, la ley del servicio diplomático. Entonces acá, nosotros específicamente en el artículo 18, ya habíamos establecido cuáles eran aquellos requisitos para poder precisamente ingresar a dicha carrera diplomática. Recordemos que la carrera diplomática en su momento, para poder ingresar a ella, se podría ingresar dentro precisamente de aquel funcionario de menor jerarquía, precisamente, o bien también teníamos una excepción en la cual precisamente el presidente de la República a discreción podía precisamente elegir a alguna persona que cumpliera con dichos requisitos, conocimientos, para poder ser parte también de esta carrera diplomática. Muy bien. ¿Qué requisitos recordemos que teníamos? Muy bien, el artículo 18 indica que para ingresar al servicio diplomático de Guatemala se deben de llenar los requisitos siguientes: ser guatemalteco natural por nacimiento u origen, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, ser del estado seglar, poseer al menos el grado de bachiller u otro diploma postprimario equivalente, no tener antecedentes penales de tal índole que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio, observar y haber observado intachable conducta tanto en público como en privado, la cual deberá comprobarse satisfactoriamente a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, gozar de buena salud, no tener defectos físicos que a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo incapaciten para el servicio, no pertenecer ni haber pertenecido a alguna entidad que propugne la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario. Muy bien, entonces acá tenemos aquellos requisitos que nosotros ya conocíamos para poder ingresar precisamente al servicio diplomático. Pero adicional a ello, pues como estamos hablando precisamente de que no solo va a ser precisamente un funcionario diplomático, sino que va a tener la calidad de ministro, entonces acá nosotros utilizamos también, adicional a dichos requisitos, los establecidos precisamente dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el artículo 196, que nos indica, adicional a los que ya indicamos, precisamente el ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Entonces, vemos cómo ambos requisitos precisamente son los establecidos para poder ser ministro de Relaciones Exteriores. Muy bien, entonces, acá nosotros tenemos lo referente precisamente a dichos requisitos. Muy bien, entonces, hasta acá tenemos las diapositivas precisamente del tema del día de hoy, que giró en torno únicamente en cuanto a dicho ministerio. Entonces, como había explicado al inicio de la clase, pues esta clase iba a ser relativamente corta, derivado que también tenemos los exámenes extemporáneos, los cuales pues ya les había comentado que estaban programados para el día de hoy. Para aquellos que se vayan a someter a los mismos, podemos indicar de que estos se van a habilitar siempre en el Classroom que se realizó para los exámenes parciales y
pruebas cortas. Asimismo, pues lo mismo va a estar subido a las 18:45. Entonces, también para todos los demás va a haber una tarea para el próximo día miércoles, la cual se va a cargar dentro del Classroom del correo institucional. Va a estar cargándose a las 9 de la noche. Entonces, para que estén pendientes también de esa otra tarea a entregar hasta el próximo día miércoles. Bueno, para mí fue un gusto haber compartido estos breves momentos con ustedes y espero poder estar de nuevo el día miércoles. Que tengan todos ustedes una feliz tarde y una segunda clase con éxito. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde, Lic. Muchas gracias.